mensaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su legítimo. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más alentados en este país. Muy buenos días a todos, 10:18 de esta mañana de martes, comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 de Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Comenzamos en esta mañana medio complicada, entre lluvias aisladas, medio nublado, que refresca, que hace calor, que hay humedad. Comenzamos con el programa, como siempre, con la situación epidemiológica tanto de la provincia como del municipio de la fecha de hoy, sabiendo y considerando nuevamente que por suerte venimos con números en descenso tanto en la provincia como en el municipio, lo cual implica justamente que la situación epidemiológica va mejorando y también puede ir bastante de la mano con las medidas que se siguen tomando y flexibilizando más que nada, tanto en capital como en distintas localidades del interior. Vamos a comenzar con el parte provincial que fue publicado hace minutos del día de la fecha, hoy 28 de septiembre. Contamos con 74 casos positivos nuevos a nivel provincial, sobre un total de 2.423 hisopados. El detalle de estos casos: Capital y Goya nuevamente encabezando el parte, ya hace semanas quizás venimos manejando, capaz cumplimos el mes, realmente no recuerdo, pero hace mucho tiempo que Capital y Goya son las dos localidades que más casos suman dentro de las otras que van sumando. También, digamos, si ponemos a consideración, las demás localidades tienen números muy bajitos de casos y también seguramente tendrá algo que ver con las dimensiones, ¿no? Con la cantidad de gente que hay en cada una de las ciudades. Pero al fin y al cabo, como decíamos, Capital y Goya lo encabezan. Capital y Goya justamente con 13 casos positivos nuevos, San Cosme 11, Santo Tomé 10, Santa Lucía 6, Bellavista 5, Esquina e Itatí 4, Gobernador Martínez 3, y después tenemos Mercedes, La Cruz, Saladas, San Lorenzo y Santa Rosa con un positivo nuevo. En total 374 activos y 1.542 correntinos fallecidos hasta el momento. Continuamos con el hospital de campaña. En la parte inferior de este parte tenemos 51 pacientes internados en todo lo que respecta al hospital, 32 en clínica general, 19 en unidad de terapia intensiva, se dieron 4 altas médicas y 5,66% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Seguimos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 27 de septiembre. 13 casos positivos nuevos, 24 altas epidemiológicas en total y un solo paciente derivado al hospital de campaña, una persona de 67 años de edad. Como decimos siempre, lamentamos seguir viendo goyanos derivados a capital, pero nos ponemos contentos de que cada vez sean menos. De todas formas, un gran cariño y fuerzas para esta familia y este paciente. 131 casos activos para la ciudad de Goya. Seguimos escuchando palabras del director del Hospital General Goya, el doctor Raúl Martínez, haciendo referencia justamente a la situación epidemiológica y a la campaña de vacunación. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, estamos comenzando una nueva semana. Obviamente ustedes habrán observado que venimos de una semana con buenos números en general, y eso por supuesto que nos alegra y también
nos pone bien en general porque obviamente el equipo está más tranquilo y trabaja mucho más holgado en todas las áreas, y eso es importante, que obviamente es importante que nos ocurra. Nosotros siempre nos hemos comprometido diciéndole la realidad de lo que nos ocurre, y todo lo que venimos poniendo a disposición de ustedes es lo que realmente ocurre. Siempre hay gente que por ahí descree del trabajo que se hace o descree de los números que uno pone en consideración de lo que está ocurriendo, pero bueno, esa es la realidad y cada uno sabrá a quién creerle o no. El nivel de testeo es bastante alto, realmente se está testeando un número importante a diario de personas, y lo que es bajo es el porcentaje de positivos, y eso está bueno porque eso nos habla a las claras que estamos teniendo una gran mejoría en la situación epidemiológica que llevamos en Goya. Obviamente ustedes habrán observado que no solamente en Goya es la situación epidemiológica buena, sino que no solamente en la provincia, sino también a nivel país se ha mejorado considerablemente los números de contagios diarios que hay, y eso está bueno. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que por diferentes motivos, por las medidas que se han llevado adelante, también tiene que ver con los porcentajes de vacunación que venimos alcanzando. Eso habla a las claras de que esté mejorando la situación en todos lados. Ahora, eso no quiere decir que se haya terminado la pandemia, ni mucho menos, porque sigue habiendo pacientes positivos, ustedes los han visto. También hay gente que sigue siendo trasladada al hospital de campaña. También sigue habiendo gente que no le gana el COVID y desgraciadamente fallecen ante esta enfermedad. Por lo tanto, el COVID sigue estando dentro de esta pandemia, sigue estando activa. Si ustedes me preguntan cuándo, cómo, de qué manera, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Los otros días les decía que una pandemia no se termina porque alguien quiere dar una buena noticia y ponerlo en un papel. No es así. De esa manera no se terminan las pandemias. Pero bueno, obviamente confiemos en que esto siga mejorando. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Todo esto que nos está ocurriendo hoy debemos cuidarlo entre todos. Y la manera de cuidarla a esta situación epidemiológica que tenemos es teniendo un buen comportamiento con las herramientas que nosotros sabemos que tenemos a nuestro alcance. Sabemos que hay un alto porcentaje de población vacunada. Esta semana se está completando esquemas con la vacuna AstraZeneca y también con la vacuna Sinopharm. No tenemos noticias nuevas con respecto a lo que es ni la Sputnik, segundo componente, ni las vacunas que vendrán para menores de 18 años, por lo menos hasta hoy lunes, no tenemos ninguna nueva novedad como para decírsela. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con lo que tenemos, que es Sinopharm y AstraZeneca. Se están completando esquemas y eso es muy bueno. Hemos sobrepasado los 107.000 dosis aplicadas en la ciudad. Eso habla a las claras del gran laburo que hemos tenido en este tiempo y que la seguimos teniendo en ese sentido desde el hospital y desde las diferentes salas de atención primaria. Se sigue testeando en los 2 SICs, colaboración del municipio, se sigue testeando en el hospital, se sigue testeando en la emergencia, se sigue testeando en las salas de atención primaria. El call center sigue trabajando como corresponde. O sea, nosotros no dejamos de laburar aún, aunque bajen los casos en Goya. Sí, por supuesto, uno trabaja mucho más tranquilo y nos da tiempo para seguir ocupándonos de algunas otras cosas que por ahí quedaron relegadas por la pandemia. Pero bueno, es importante que sepamos que esto lo tenemos que cuidar entre todos, como un gran equipo, como siempre le digo, y que realmente
debemos seguir confiando el uno del otro como lo venimos haciendo nosotros con todos ustedes desde el principio, y que realmente podamos avanzar cuidándonos como siempre, y esa es la premisa que debemos tener para que en algún momento finalmente podamos decir que se termina la pandemia. ¿Cuándo ocurrirá? Dios lo sabrá. Nosotros todavía vamos a seguir estando acá, de pie, junto con todos ustedes, dando lo mejor de nosotros, como siempre lo hicimos, en los peores momentos y en los buenos como ahora, pero lo importante es eso, cuidarnos entre todos y cuidar este momento que está bueno que estemos pasando por una situación mejor. Muchísimas gracias. Hoy ahí escuchamos palabras del doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya. En resumen, recordándonos que seguimos en pandemia. Palabras similares quizás escuchábamos hace unos días, la semana pasada para ser más exactos, cuando se dieron a conocer las medidas a nivel nación. Y a raíz de eso también dio su opinión, su punto de vista como profesional, como directivo del hospital, haciendo referencia a la irresponsabilidad que conlleva esta decisión que se tomó en el marco de la nación, como decíamos. Y ahora también recordando un poco todos los puntos que fuimos viendo durante la pandemia, quizás esta responsabilidad que supimos adquirir nosotros como goyanos, también el hecho de que está bajando la positividad en los centros de testeos, que nosotros de vez en cuando solemos tener información actualizada sobre esto en comunicación con el doctor Emilio Martínez, director de la Atención Primaria de la Salud. Y la semana pasada, si no me equivoco, estuvimos en comunicación con él el día miércoles y nos comentaba que la positividad en los centros de testeos es menor al 10%. Unos días más, otros días menos, pero realmente son números muy bajos, también comparando a ese pico grande que tuvimos en la ciudad. Y también al final de su reporte, el doctor nos recordaba esto, de que los centros de testeo siguen funcionando, se sigue hisopando y se sigue vacunando. Con respecto a esto, vamos a recordar justamente cuáles son los puntos de vacunación que tenemos hoy en día, que todo se focalizó, si se quiere, en el hospital. Para completar las 2 dosis que tenemos vigentes hoy en día, el lugar es en el hospital, pero hay que prestar atención más que nada a las fechas con las cuales se está trabajando, que creo que desde el primer día que comenzamos con segundas dosis lo viene recordando y quizás suplicando desde el hospital tanto el equipo de epidemiología como las distintas enfermeras, en la atención primaria de la salud, quienes llevan a cabo también cierta parte de la vacunación, que presten atención sobre el tema de las fechas, porque todavía no hay las dosis suficientes como para decir y hacer lo que hizo Carolina, por ejemplo, con respecto a sus segundas dosis de Sputnik, que podía ir cualquiera que haya cumplido los 28 días desde la primera aplicación. Goya no está en esas condiciones porque justamente no tiene las dosis suficientes, no las recibe. La información se publicó en realidad el día domingo. A partir del lunes 27, es decir, el día de ayer, y durante toda la semana, es decir, el día de hoy se puede ir. Está medio complicado el tiempo, pero si tiene las posibilidades puede acercarse al hospital. También mañana miércoles, también el jueves y también el viernes. Lo recordamos de esta forma porque uno entiende la desesperación, si se quiere, y la ansiedad que tiene uno de poder completar su esquema siempre y cuando lo desee, ¿no? Entonces pensar en que hay posibilidad de que se quede sin dosis a la gente le altera. Entonces se van y se enloquecen el primer día que se abre la vacunación y están bastante tiempo esperando para aplicársela. Entonces recordar que durante toda la semana quizás traiga un poco más de tranquilidad a todas aquellas personas que justamente esto generan ese cuadro. Se van a completar esquemas de las vacunas Verocell y AstraZeneca. Si se vacunó con Verocell, la fecha de la primera aplicación es hasta el 19 de agosto. Y si se vacunó con AstraZeneca, la fecha de la primera aplicación es hasta el 12 de agosto. Ambas dosis se van a aplicar en el Hospital Regional Goya de 8 a 12, es decir, por la mañana. Estamos viendo en pantalla, de todas formas lo recuerdo, Verocell hasta el 19 de agosto y AstraZeneca hasta el 12 de agosto con respecto a segundas dosis.
Esperemos que en estas semanas tengamos más noticias. También hacía referencia a esto el doctor, que ellos no tienen novedades con respecto a segundas dosis, por ejemplo, de Sputnik, ni tampoco aquellas dosis que pueden ser aplicadas a menores de 18 años, que es una de las preguntas que más se hacen. Uno por ahí, si entra a la página de Facebook, se puede dar cuenta que la gente lo está pidiendo. Y capaz ya hacen 2 meses la primera de la inscripción que se tuvo que hacer en su momento para los menores de edad, y ahora sabiendo que las clases son 100% presenciales, ya ahora me parece que cubrimos todos los colegios de Goya. Esta semana comenzó el Colegio Nacional, que estaba teniendo un par de inconvenientes más que nada con espacio. Entonces, sabiendo que prácticamente todos los colegios de la ciudad, la provincia, sí, pero vamos a enfocarnos en Goya, ya están trabajando con presencialidad plena, sabiendo que se puede, porque digamos, todo está en posibilidades. Siempre y cuando uno se cuide, son menores, pero siguen existiendo. Entonces, si se llega a desatar, a provocar un foco de contagio en un colegio, ninguno de los chicos están vacunados, excepto aquellos que tienen comorbilidades. Pero el resto nadie, solamente los docentes y todo lo que tiene que ver con el personal de limpieza, autoridades, demás. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, también preocupa tanto a los tutores como a los mismos chicos seguramente no tener la posibilidad de vacunarse. En Corrientes Capital ya comenzó la vacunación, pero no tienen las dosis suficientes como para distribuirlo al interior. Es una logística que se lleva a cabo desde que comenzó la campaña de vacunación, no es que ahora se están guardando las dosis. Entonces, vamos a ver si en esta semana tenemos más noticias, pero hasta ahora no hay nada. Así que llevar también esa información me parece muy importante. Continuamos, nos vamos un poco a nivel nación. Durante la semana pasada compartíamos una noticia que Tierra del Fuego había superado, si no me equivoco, más del 70% de su vacunación. Entonces se decía que habían logrado esa inmunidad de rebaño que tanto se habla. Ahora vamos a pasar a escucharlo a Jorge Hefner, que nos habla que en el mundo nadie consiguió la inmunidad de rebaño. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo está viendo toda esta situación de la pandemia hoy por hoy en la Argentina? ¿Cómo está manejada? Mira, estamos en una situación de mucha menor circulación de virus en todo lo que es Cono Sur, mucho menos. Incluso Paraguay, Chile, Uruguay, nosotros, 15 veces menos el número de casos en relación a ese pico nefasto que tuvimos en junio. Entonces, ese es un mensaje bueno. El mensaje malo es que la pandemia no terminó. Esa es la clave. Ese es el mensaje que creo que hay que mandarle a la gente, ¿no? La pandemia no terminó. No terminó. Nosotros ya tenemos más de 400 casos de una variante, que en realidad casi es una nueva pandemia, que es la variante Delta. Chile, vos mirá lo que es Chile, que tuvo incluso un programa de vacunación más precoz que el nuestro y más exigente. Chile pasó en las últimas 6 semanas de 5% de prevalencia de la Delta a un 60%, solo en 5 semanas. Solo en 5 semanas. Río de Janeiro, 90% de prevalencia de la Delta. Y hay que seguir con mucha atención Chile, porque en los últimos 3-4 días, luego de mantener muy bien la pandemia, empezaron a aumentar los casos. ¿Nosotros cuánto tenemos? No, nosotros tenemos básicamente un 3-4%. Quiere decir, como en Pero Chile en 5 semanas puede saltar a cuánto, si tenemos en cuenta eso de las 5 semanas. Y la verdad que puede saltar mucho. Y entonces, ahí es el problema de las vacunas. ¿Para qué sirven las vacunas? ¿No? Para parar eso. La Delta impone un nuevo escenario con las vacunas, que ya lo hemos charlado. Mira, vos estás vacunado y la probabilidad por la variante Delta, que va a ser la predominante en América del Sur también, de padecer una infección severa, se te reduce en 30 o 40 veces. Entonces estás muy, muy protegido. Pero en cuanto a la protección frente a una infección leve, esa que te va a afectar nariz, boca, rinorrea, etcétera, solamente te protege, son datos del CDC, Estados Unidos, de hace semana y media, 3 o 4 veces. Es decir, que la vacuna es muy, muy protectora, pero a nivel de cortar la transmisión es un poquito más complicada. Y por eso países que han sido... O sea, significa que a mí me va a pegar poco por haber tenido COVID y una vacuna, ese es mi caso, pero yo voy a contagiar igual. Vos tenés 3 o 4 veces menos posibilidades de contagiarse, pero no 40 menos. Entonces vos estás muy protegido y podés. Y ese es el asunto de Israel y Reino Unido. Pero yo voy a poder contagiar si lo tengo. Absolutamente. Esa es el tema. Ok. Así es. Déjame que te muestre una placa, por favor, que hizo hoy Luciana Lupo, nuestra productora, donde aparecen estos tres tipos de inmunidad. La inmunidad que permite evitar que me contagie, primera inmunidad.
la que evita que contagie a otros y la que evita que me enferme. Claro. Con la variante Delta, este paradigma de inmunidades ha cambiado, es lo que dice Jorge. Con la variante Delta, con las vacunas que tenemos. Con las vacunas que tenemos. En el mundo, no acá. Por eso el mundo entero está intentando ir a una tercera dosis, a ver si con la tercera dosis bajamos las chances. Okay. Pero en este punto quiero hacer un planteo a Jorge, quiero hacer dos planteos a Jorge. El primero, ¿hay sobredosis de vacuna? Porque todo el tiempo me preguntan, yo me voy a Estados Unidos, pasado mañana vuelvo, ¿puedo agregar a la Sputnik 2 dosis de Pfizer? ¿Puedo agregar a la Sputnik 2 dosis de Moderna? Yo les contesto, miren, esperen 5 meses entre un esquema completo y otro esquema completo, digamos, algo racional, porque no tengo información. Me gustaría conocer la tuya. No hay pautas, entonces uno no puede aconsejar si no hay pautas acá ni en el exterior. Hoy por hoy en Estados Unidos la Comunidad Europea lo que aconseja es tercera dosis para mayores de 65 o para personas que padecen inmunodeficiencias. Para esas personas sí, no para el conjunto de la población. El punto es que estas vacunas han mostrado ser tan seguras que mucha gente, por necesidad de viajar, porque no es reconocida Sputnik, etcétera, va y se da 2 de Pfizer, 2 de Moderna o una de Johnson. Y en la experiencia no ha habido efectos colaterales. No los hay. Porque son realmente muy tranquilizadoras en ese sentido. Sí, me acuerdo una chica, una joven de 22 años, 23 años en Italia que recibió 7 dosis de la vacuna Pfizer en la misma inyección y no le pasó absolutamente nada. No, esto no significa que uno tenga que vacunarse en cuantas cosas ande dando vueltas por el mundo, pero la verdad es que no hay riesgo hasta ahora notificado y debemos estar en este momento en 2.500 millones de personas vacunadas en el mundo aproximadamente. Así un poquito más. Eran datos un poquito más, con tremenda desigualdad que preocupa en dos sentidos. Sí, eso también todo el continente africano, 3% de primeras dosis, muy malo eso. Pero mira qué interesante lo que dice Jorge. Voy a esto. Ayer estaba leyendo un artículo que vamos a hablar mañana con él, de un virólogo español que trabaja en el Mount Sinai de Nueva York. Muy interesante, uno de los virólogos más importantes de referencia en Estados Unidos. Decía, miren, yo prefiero una vacuna que tenga 70% de eficacia contra 94 que tiene la Pfizer o 91 que tiene eventualmente la Sputnik. Prefiero una vacuna de 70%, tipo la vacuna de Sinopharm, por ejemplo, o la vacuna de CanSino. Prefiero eso y tener al 90% de la población vacunada que tener al 40% de la población vacunada con una vacuna que tenga 96% de eficacia. Y esto es un planteo muy interesante. ¿Por qué? Porque la variante Delta no reconoce efecto rebaño. Por eso lo que decía la ministra ayer, hemos alcanzado en Tierra del Fuego el efecto rebaño, eso es mentira, esto es no hay propaganda lugar del política. Planeta que haya alcanzado inmunidad de rebaño. Excepto Tierra del Fuego, según la ministra de Salud. No te quiero meter en discusiones políticas. Es muy difícil el concepto de inmunidad de rebaño cuando cuando la vacuna no es esterilizante. No es esterilizante. No corta la transmisión, entonces, ¿qué significa esa inmunidad de rebaño? No hay efecto rebaño. No hay. Y el problema con las vacunas es que son excelentes, pero la protección que te causan acá quiero entender que quizás es mucho menor. Voy a tratar de interpretar a la ministra, ¿no? Quizás hay inmunidad de rebaño con respecto a las posibles muertes. Por ahí se llega a un momento en que... es una interpretación válida. Bueno, ¿se van a infectar? Sí, se van a infectar. ¿Se van a morir? No se van a morir. Por ahí... No sé, el concepto es correcto, porque la inmunidad te protege frente a la infección severa. Entonces el concepto es correcto. Una alerta. Reino Unido, excelente campaña de vacunación, le sobran las vacunas, 80% de toda la población adulta. Reino Unido hoy por hoy tiene 38.000 casos por día. Claro. Sí, pero tiene 1 millón y pico de testeos por día. Sí, absolutamente. Eso es un punto. 1 millón y pico de testeos por día. Pero testean. Pero en el sentido de que las vacunas no logran... Porque vos fíjate, tenés eso, el testeo es así, incluso el testeo así... No para el virus. No se para. Y vos fíjate, compará España y Reino Unido. Porque a mí si hay una medida que me preocupa acá, que hay posiciones distintas, pero yo la tengo, y que yo no comparto, es esta habilitación de reuniones masivas en lugares cerrados. Actividades recreativas, actividades educacionales. Los casamientos, los boliches. Fueron los grandes eventos. Pero ¿sabe qué pasa? Hay elecciones. Bueno, entonces, usted piensa como inmunólogo y el gobierno piensa electoralmente. Sí, pero vos fíjate que es a ambos lados, es a ambos lados. A partir de este fin de semana, el fútbol, 50% afuera en las canchas. ¿Usted qué diría? No, pero el problema, vos viste cuando alguien hace un gol
Se van, se abrazan, entonces, qué sé yo, el aforo, pero tenés 400 personas abrazándose, bienvenido al aforo. Y gritando, perdón, abrazándose y gritando encima, que es, digamos, el peor de los focos de supradifusores. La última pregunta tiene que ver con esto. Para convalidar el concepto de no hablemos más de efecto rebaño con la variante Delta porque no existe, porque no tenemos vacunas para los chicos, no es que no las tenemos nosotros, no las tiene el mundo. Por ende, vacunamos, en el caso particular de tomo Tierra del Fuego porque es la última en dar información, 54% de la población total vacunada, y con eso no podemos ni acercarnos a un efecto protector. Motivo por el cual dejémonos de hablar de estas cosas y tratemos de vacunar más rápido a la gente, porque insisto, hasta tanto no tengamos una vacuna para chicos, la cosa se va a poner muy complicada para cubrir al total de la población, porque no podemos hacerlo, no hay vacunas disponibles. La última pregunta. Apareció un artículo hace muy poquito acerca de varios laboratorios en el mundo, no voy a mencionarlos, pero entre ellos Pfizer, están investigando productos antivirales, que supuestamente debería uno tomarlos en el momento de que empieza a sonarse la nariz, y esto evitaría teóricamente una evolución desfavorable de la enfermedad. Yo apuesto, en lugar de antivirales, apuesto a la vacuna por vía intranasal. Me parece, con la variante Delta que se concentra en la nariz, la vacuna intranasal, que también está en desarrollo, me parece que es un futuro, o tiene un futuro mucho más interesante. ¿Qué opinas, Jorge? No, coincido, la nueva generación de vacunas tiene que otorgar, primero, una amplia cobertura de todas las variantes, y segundo, una inmunidad importante en nariz, boca y faringe. Exacto. Absolutamente. Las pastillitas estas, esperemos que tengan resultados, pero las tomás ya cuando estás infectado. Y lo que hacen es inhibir básicamente una proteasa, es un mecanismo. La estrategia es las vacunas, y coincido, hay que lograr mejor protección acá. Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande. Willy, querido, ¿nos metemos en la economía? Así es, Eduardo, vamos a hablar del tema. Muy bien, ahí lo escuchábamos entonces a Jorge Hefner, que es inmunólogo, y nos hablaba justamente de esto, de esta inmunidad de rebaño, que desde que comenzó la pandemia la hemos escuchado más que nada por esas personas que quizás buscaban una solución casi inmediata y hablaban sobre este contagio masivo que se tenía que provocar para poder solucionar y salir de la pandemia de manera fácil y de resguardar a la gente. Me acuerdo como si hubiera sido ayer realmente, porque me llamó tanto la atención que se piense de esta forma, ¿no? No sé, incitar a la población de que produzca esto sabiendo el riesgo que era y el daño que podía llegar a hacer tanto a lo físico como a lo psicológico de estar contagiado de COVID, ¿no? Quienes hemos pasado la enfermedad lo podemos saber. Yo, una persona joven sin comorbilidades, pasé los peores días de mi vida. No me puedo llegar a imaginar a alguien que invite al otro a contagiarse y así poder lograr, como decíamos, esta inmunidad de rebaño. Ahora veíamos y tomaban en cierto momento como ejemplo a Tierra del Fuego, que la semana pasada justamente la ministra de Salud de la Nación confirmó que Tierra del Fuego había provocado esta inmunidad de rebaño con el porcentaje de vacunación que tenían. Más del 54% confirmaba ahí el doctor. La cuestión es esa, como hacían referencia también, que los chicos no están vacunados. Y una gran información que daban es que no están vacunados acá en Argentina, sino que a nivel mundial no se consiguen las dosis para poder vacunarlos en cierto porcentaje, como para decir que existe o no esta inmunidad de rebaño, pero también nos desmentían sabiendo que con esta nueva variante y con las vacunas que tenemos hoy en día no se va a provocar la inmunidad de rebaño ni hoy ni mañana, ni con más del 80% de la vacunación. Y decía también, está bueno volver a traerlo, ¿no? Y recordar lo que hablaban en la conversación, porque empezamos a entender más lo que está sucediendo. Y Feynman, Eduardo Feynman, el periodista en cuestión, intentaba entenderla a la ministra y decía, bueno, esta inmunidad de rebaño se puede dar por aquellos pacientes al momento de internarse, por ejemplo, que sí tengan números altos de positivos diarios, pero no de internados, que es lo que provoca justamente la vacuna, que la persona en sí no padezca un cuadro grave, en este caso de COVID-19. Entonces, quizás sea por ahí la referencia que se quería hacer y nos explicó de la manera que se tendría que haber explicado. Pero bueno, al fin y al cabo, saber
que no existe la inmunidad de rebaño para el coronavirus. Es un gran paso, si se quiere. Vamos a volver a nuestro hospital. En este caso vamos a hablar sobre la campaña solidaria que lanzó la cooperadora del hospital en estos días. La cooperadora del Hospital Regional Goya lleva a cabo una campaña solidaria con el fin de recaudar fondos para proyectos que surjan o necesidades a cubrir. Sabemos que siempre un lugar, más que nada como el hospital, tiene, si se quiere, detalles o quizás cosas grandes en las cuales uno puede colaborar económicamente para que se lleven a cabo. La comisión directiva, que se presida por Lidia Díaz Coledrero, convoca a la comunidad a colaborar comprando un bono a contribución que se lanzó con fines solidarios. Quienes quieran colaborar y adquirir su bono deben saber que la metodología es la que usualmente se acostumbra. Habrá vendedores circulando por las calles de la ciudad, pero también pueden contactarse con la presidenta de la cooperadora del hospital. Cabe recordar que en julio de este año la titular de la cooperadora, Lidia Ambrosetti, se hizo presente en el Hospital Camilo Muniagurria para entregar en donación 2 electrocardiógrafos destinados a los servicios de pediatría y clínica médica para seguir complejizando aún más la calidad de atención de nuestros pacientes. Además de esta compra, también desde la cooperadora, realmente en este momento no sabría decirle en detalle, pero se hicieron muchas inversiones en materia de lo que fue la pandemia, dieron una mano gigante a todo lo que son insumos y bueno, como siempre colaborando desde el lugar que tienen, así que está bueno también decirlo más allá de estos 2 equipos que se compró para pediatría, también las distintas colaboraciones que tuvieron y constantemente siguen teniendo, y también recordar que desde los directivos del hospital siempre recuerdan esta ayuda que tiene la cooperadora y la importancia que es para el establecimiento en sí. Vamos a continuar viendo una editorial. Platita, la estrategia del gobierno para las elecciones. Bien. Muy bien. Muy impresionante estos testimonios, ¿no? ¿Nos puede contar más? Sí, mira, ese es el clima de desconexión entre la política y la realidad, la desolación que se vive en los barrios. La situación que se vive en el conurbano profundo es tremenda. Y hay mucha herida, hay mucha ofensa acumulada. ¿Con qué cosas? Bueno, en primer lugar, con la cuestión alimentaria. Ha habido hambre y hay hambre en el Gran Buenos Aires, que ahora están tratando de resolverlo por vía de las escuelas. ¿Y la mesa del hambre, esa famosa mesa del hambre, donde hasta Tinelli está? No, eso fue absolutamente una mentira. Una mentira. Una mentira, por supuesto. Pero lo que ha habido una situación muy grave, entre otras cosas, por el desabastecimiento. Primero, si vos no mandás a los chicos a la escuela, que es la principal fuente de alimentación de los chicos, le está generando a la familia un problemón. Claro. Máxime si esa familia, a su vez, no puede salir a trabajar o no tiene trabajo, claro, por la restricción de las changas. Entonces eso genera una situación muy grave. A su vez, estamos hablando de familias que en muchos casos viven hacinadas, eso atiza los conflictos. La escuela a veces es un buen mirador de todas esas situaciones, prácticamente cortocircuitó. Ahora, ante esa circunstancia, no queda otra alternativa que ir a la olla, cosa que para muchos es una humillación. Ahora, el tema es que ahí tenés organizaciones sociales, agrupaciones municipales, también tenés un voluntariado social, que es un fenómeno muy novedoso de gente que, se puso la crisis al hombro y salió a manguear, ¿no? Panaderías, carnicerías, etcétera, pero lo que era factible era la insuficiencia, entre otras cosas, en el caso de organizaciones sociales y de ollas populares vinculadas al Estado, es que no había leche suficiente, no había carne suficiente, no había pollo, y finalmente, ya hacia el final del mes, solamente se podía distribuir polenta, fideos a veces con gorgojos, ¿no? Cosa que fue tomado como una gran ofensa. Ya finalmente vos veías fotos estremecedoras de ollas con un agua negra que era agua con té,
sustituta de la leche. Ahora, lo paradojal de todo esto es que después vos veías camionetas en esquinas estratégicas llenas de leche en polvo vendiéndolo más bajo que al precio de mercado. Entonces, todo esto suscitó un... Bueno, a eso tenés que sumar la muerte del COVID, a eso tenés que sumar la falta de... Los pobres e indigentes se sintieron usados por este gobierno. Sí, usados, pero sobre todo cuando además, yo creo que se subestimó mucho el impacto que tuvo lo de Olivos. Lo de Olivos fue muy fuerte. ¿En serio? La pregunta es por qué yo sí y yo no. Vos sabés una cosa, que para el alto poder, digamos, para la Casa de Gobierno, para Cristina, Máximo y compañía, la foto solamente impactó en algunos periodistas, en el Círculo Rojo, pero no le pegó a la gente del conurbano profundo. Vos decís que no. Pero por supuesto que le pegó por una razón básica, por WhatsApp. Esto se difundió en WhatsApp, y WhatsApp es un canal de comunicación verdaderamente formidable. Vía WhatsApp se pueden ganar o perder elecciones. El impacto fue... El gran tema que yo, bueno, advertí, es que los radares de las consultoras y en las encuestas no llega a esos lugares recónditos. Claro. Por lo tanto, hay información. Por eso los encuestadores no la vieron. No la vieron. No la vieron. Los que sí la vieron fueron los intendentes, porque tienen otros canales informativos que son las encuestas que verdaderamente valen, que son las de los servicios de inteligencia de la Fuerza de Seguridad, organizaciones sociales, la policía, en primer lugar. Todo eso te puede dar... Pero entonces la gente de los barrios bajos se vieron identificados con esa foto que les cayó como una patada al hígado, porque ellos tampoco pudieron festejar los cumpleaños de sus hijos, de sus parientes. Me imagino, ¿no? La pregunta es si somos todos peronistas, porque ellos sí y nosotros no. Porque entonces, ¿quién es el gato acá? ¿Quién es la oligarquía? ¿No? Hay que ver que en esas fotos se veían botellas de champán de 1.000 pesos o de 1.200 pesos, equivalente a cuántos planes sociales, que son de aproximadamente 13.000 pesos y monedas, cuántos salarios mínimos, ¿no? Es decir, bueno, todo eso generó un impacto muy fuerte. Fíjate vos que la mayor parte de los encuestadores decía que tenía un efecto nulo, lo mismo que los vacunatorios VIP, y no fue así, porque se subestimó el factor WhatsApp, sobre todo grupo WhatsApp. Yo, por ejemplo, estoy conectado a varios grupos vecinales, había cuenta que no he podido hacer trabajo de campo por obvias razones, claro, desde que empezó la cuarentena. Sí voy por los barrios, pero no me bajo de mi coche. Ver ya de por sí es bastante estremecedor porque ves situaciones muy complicadas. Ahora, de todos modos, el problema es que por WhatsApp sí se veían cosas. Me impresionó esta frase que alguien te dijo, esto de estamos hartos de mendigar comida. Hay un hartazgo de esta forma de vida mendigando y de este destrato por parte de una estructura que opera a través de intermediarios y que se quedan con la comisión. Claro. ¿No? Y que se concibe a la política... ¿Quiénes? Los Chino Navarro, los Pérsicos, los Grabois... Sí, pero no son los jefes, sino los punteros, es decir, los que están en la base, ¿no? Los que, por ejemplo, se quedan con las tarjetas, ¿no?, de los planes sociales y no le dan al vecino, no le dan al beneficiario el código personal, de manera que ellos van y cobran por el vecino, y ahí es donde se hacen los descuentos por asistencia, por inasistencia. Además hay muchos problemas administrativos que determinan que muchas veces un beneficiario no cobre por 2 o 3 meses. Entonces eso genera toda una serie de ofensas y de humillaciones. Aparte, la orden imperativa de participar en una marcha, los descuentos por no hacerlo, eso era muy tangible en la cara de la gente durante las últimas marchas masivas. Hay una frase tuya en esta nota, dice, no hubo empatía. Entonces en las barriadas dicen, así que yo no te importo, y te reunías tomando champán mientras nos encerrabas y se morían familiares y amigos. Bueno, vos sos gorra, sos tranza, corrupto, sos carga y vivís en Puerto Madero. Hay dos cosas, ¿no? Primero, un cuestionamiento respecto del poder, de lo que en los barrios o algunos referentes denominan la estructura.
que es el partido-estado, por así decir, ¿no? Ahora, hay otro fenómeno cultural muy interesante ahí. La gente ha prácticamente destituido al relato. Y la gente produce su propio relato. Y en su relato denuncia a un poder, ¿verdad?, cuya capilaridad se conecta con la venalidad. Denuncia a un puntero o a un determinado intermediario que se sabe muy bien, a un narco, a un tranza, que se sabe muy bien que tiene contactos con la policía, con el jefe de calle, con el comisario, con la intendencia. Entonces, eso es lo que se ve, que la gente se apropia del discurso y produce un discurso totalmente distinto y propio. Contame una cosa por último, Jorge. Con más platita, con más calefón, con más heladera, con más zapatilla, con más bicicleta, de acá a noviembre, ¿crees que lo van a dar vuelta, vos conociendo el conurbano profundo? Mira, pueden hacer algo parecido a lo que pasó con Macri en el 2019, es decir, pueden remontar. Ahora, no creo que alcance, porque acá hay cosas que van mucho más allá. La gente sabe muy bien, bueno, le van a dar un IFE, pero se lo van a dar por 2 meses, después se lo van a sacar, te regalan la heladera, ¿para qué te sirve si no la podés llenar de nada? Entonces, es muy difícil evaluar cómo va a reaccionar la gente. Es cierto que pueden recuperar sobre todo aquel voto vacío, es decir, la gente que no fue. ¿Pero cuánto? Yo creo que es irreversible. Ahí fíjate vos que hay un gran debate. Los kirchneristas creen que sí se puede. Ahora, los referentes peronistas, los que conocen la calle, saben que es prácticamente imposible. Es muy difícil. Ahora, el problema es el día después, porque este es el otro tema. No es como en los años 80 y 90 un problema de un partido político que gana o que pierda. Acá son muchos partidos que están en suspensión y que se van a pasar cuentas y que se van a responsabilizar recíprocamente, o de la victoria o de la derrota. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque, bueno, es muy complejo el cuadro en términos políticos. Ahora, esas observaciones que yo la obtengo de las comunicaciones telefónicas que tengo con los referentes son muy contundentes respecto de un malestar muy profundo, muy profundo. Porque por otra parte, te repito, la gente quiere trabajar, esto no se resuelve con dádiva, se resuelve con dignidad. Totalmente. Y eso es lo que se sintió muy fuerte, esa herida a la dignidad con la pérdida de la soberanía alimentaria, que fue muy grave a raíz de que la gente no pudo ir a trabajar y tuvo que hacerse cargo de funciones que complementariamente brindaba la escuela. Jorge, muchísimas gracias. Un placer enorme. Un placer muy grande. Gracias. Bueno, disfruta la primavera en Simos. Muy bien, 1 minuto para las 11 en punto de esta mañana de martes y se largó la lluvia nomás. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte.
amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. La nobleza de este programa que hemos implementado recientemente, que es Goya Digital, implementado por la municipalidad a través de la Secretaría de Modernización y la Dirección de Educación. Y a nosotros nos ha permitido que nuestros alumnos adquieran conocimientos en Word, en Excel, como por ejemplo poder confeccionar una nota de pedido de trabajo, un currículum. Los beneficios de este programa, y ya que están destinados a los alumnos del último año, tienen que ver con brindarle capacidades que puedan serles útiles para estudios de nivel superior o para una formación integral para el mundo laboral. Hace 2 semanas que vengo a este curso y Excel me sirve para mi ámbito laboral y más adelante, si Dios quiere, quiero poner un negocio de informática. Hago el sacrificio de venir en bicicleta hasta detrás del hospital, como 40 cuadras, ida y vuelta, todos los días para obtener el título. Si estás en el último año del nivel secundario, los invitamos a que se acerquen a la Dirección de Educación y nos planteen sus necesidades para acordar futuros proyectos. Creo que es ampliamente beneficioso para todas aquellas instituciones que lo puedan implementar. A los chicos que les gusta la computación los invito a que se acerquen y vengan acá para formarse, aprender, porque la computación, la informática es el futuro. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777 522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11:06, continuamos en los temas que interesan. Vamos a pasar a hablar un poco a nivel nación.
6 de cada 10 personas preferirían trabajar para el Estado. Vamos a ver de qué se trata. Cada 10, ¿no? 6 de cada 10. 6 de cada 10 personas, no importa la franja social, porque acá atraviesa todas las franjas, prefieren trabajar para el Estado y no para el sector privado. De vuelta, vamos a decir, vaya novedad, si una vez que entras al Estado no te pueden echar. Entonces, sobre todo, me imagino, en una situación de pandemia debe haberse acentuado. ¿Es novedoso? Porque para mí no es tan novedoso. Muchas gracias por la oportunidad de comentar el estudio que hicimos con 2 colegas, Máximo Reina y Augusto Reina de la Universidad Austral. Y justamente nuestra pregunta es la pregunta que vos me estás haciendo ahora, es ¿cómo se entienden los datos? Porque el estudio tiene una parte de datos, en el que este es el que más ha llamado la atención, hay otros que podemos comentar, y después una parte de comprensión de los datos, cómo leemos estos datos. Y la pregunta sobre la novedad es interesante porque es como que divide a la sociedad. O sea, hay una parte de la sociedad que ve este dato y le llama la atención y de alguna manera no le gusta y cuestiona esa situación, y otra parte que lo resulta connatural. Lo que no quiere decir que te guste, a mí no me gusta, pero no me parece nada, la verdad que no me parece raro. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Con una mejor comprensión de los imaginarios, las ideas de la gente, poder ayudar a que el debate sobre políticas públicas, sobre relación entre lo público y lo privado, tenga mejores consensos, tenga un mejor debate, ¿no? Entonces, cuando uno hace doble clic en la pregunta y dice, ¿cuál es el fundamento por el que la gente tiene esta preferencia? Entonces se encuentran fundamentalmente 2 cosas. La que vos dijiste recién, el Estado no quiebra, el Estado es un lugar de estabilidad laboral. Claro, trabajes o no trabajes, te paga. Y sobre todo en un contexto de crisis, la pandemia lo ha profundizado, muchas empresas pueden cerrar, etcétera. En el Estado tenés asegurado tu ámbito laboral. El otro valor que está muy claro para un sector de la sociedad y que para el otro a veces no está tan claro es el Estado es el ámbito del bien común y del servicio público. Esto es súper interesante también. O sea, cuando vos le preguntas a la gente por las preferencias, aparece este valor de manera clara. Cuando te vas al privado, ¿qué es lo que pasa? En el privado se reconocen más oportunidades, sobre todo más oportunidades de crecimiento hacia arriba, pero cuando se plantea cuáles son los valores que aparecen ahí, salen como subrepresentados el valor de asumir riesgo y de ser el que genera valor que después se distribuye, y aparece mucho la maximización individual. Es como que si vos tuvieras que imaginarte el mundo del empresario, te imaginás un empresario de una multinacional, millonario, que se lleva las cosas mucho más de los grandes contribuyentes, por decir así. Y en ese sentido no aparecen como empleador en la sensibilidad social las 900.000 pymes y tampoco el tercer sector, el sector de la sociedad civil, que es un gran empleador, pero que en un debate sobre el empleo no aparece. Aparece grandes empresas, Estado y sindicatos. De que las personas que contestaron eso, casi todas, las que no trabajan en el Estado, deben trabajar en pymes, porque son los grandes empleadores. Bueno, exactamente. Entonces, ¿y esto qué consecuencias tiene desde un punto de vista de entender los debates, que es lo que nos dedicamos en la Facultad de Comunicación y querer aportar desde ahí? La consecuencia es que, si vos te imaginás un debate sobre el empleo, las condiciones de empleo, etcétera, y es multinacionales versus sindicatos, es un tipo de debate. Si vos te imaginás 900.000 pymes versus sindicatos, es otro tipo de debate. Totalmente. Entonces, tener una lectura más completa del diagnóstico de las sensibilidades sociales sobre este tipo de agendas sensibles, lo que te ayuda es a tener un debate mejor, a encontrar mejor puntos de unión y a poder debatir sobre políticas públicas con un conocimiento más fino. Sí, porque el tema también es ¿para qué estar? Si es simplemente para llegar a fin de mes, que es válido, todo el mundo quiere llegar a fin de mes, o si querés algún desafío personal. Parece que ese también es el problema, es como que el Estado quedó como tan estancado. Además el Estado tiene... Uno puede ser que sea un empleado vitalicio en el Estado y que hagas lo que hagas, seguís trabajando igual. El Estado tiene que tener las mismas reglas que el sector privado en eso. Tampoco el Estado tiene que ser un benefactor del empleado. Ahí aparecen 2 cosas que son, me parece, interesantes. Cuando uno ve el imaginario sobre el empleo público, aparece como algo más burocrático. Esto aparece en el estudio. Pero también uno puede pensar el Estado como las universidades públicas, el INTI, el INTA, el SENASA, la MAC, ANSES, que son oficinas públicas que tienen prestigio y desarrollo profesional, los tribunales, por supuesto, la fuerza de seguridad.
O sea que hay como una concepción más amplia, dependiendo del sector social, el ámbito en el que uno se maneja, las expectativas laborales que tiene, ve en eso una carrera profesional muy buena. O sea que hay una parte de calidad y desarrollo personal que en el debate está como invisibilizada las posibilidades que el Estado te da. Y por otro lado, en el privado se ve más clara la posibilidad del desarrollo y las oportunidades, pero crece el riesgo. Sí, igual es por eso lo que te muestra que en la Argentina, también que la pandemia lo pudo haber potenciado seguro, la seguridad del sector privado no existe. Bueno, es una exactamente. economía tan errática, tan de idas y vueltas todo el tiempo, que también es cierto, nadie que está en el sector privado tiene garantía de nada. Mira, te cuento incluso trabajando bien. Una anécdota que ilustra esto como para ver como el color que los datos tienen, ¿no? O sea, tengo un amigo que hace unos años, ingeniero, trabajaba en el INTI, que es un lugar público de prestigio, y entre medio de ese trabajo empieza un emprendimiento personal con unos amigos de desarrollo de software. Le va tan bien en ese desarrollo que en un momento son incompatibles los dos trabajos y tiene que optar por uno de los dos. 6 meses con dolor de panza por pasar de la proyección segura del ámbito de trabajo público a un emprendimiento exitoso. No estamos hablando de saltar en paracaídas, pero la inestabilidad que la Argentina viene como atravesando, estructural, genera como esas tensiones, ¿no? Y en los últimos años le cuesta mucho al sector privado ofrecer esperanza de progreso profesional general. ¿Qué hizo tu amigo? ¿Saltó? Sí, saltó. Sí. ¿Le fue bien? Y le está yendo bien. ¿Le está bien, Sí. No, pero aparte eso Por la duda, quería que tengas final No, feliz. pero aparte organismos como el INTI, como el INTA, bueno, las universidades, ni hablar, hospitales públicos, ni hablar, hay gente recontra capacitada. Que cualquiera de esas personas en el sector privado tiene que ser un éxito también. Otra cosa importante y complementaria a esto es el tema del cuentapropista, que ayuda también como a entender un poco la dinámica. El cuentapropista es visto en la sensibilidad general como un lugar muy deseable porque es de libertad, etcétera, No pero tenés también jefes. de muchísimo riesgo. Claro. Entonces como un héroe, el que se anima en esta tormenta a dar ese salto y a emprender, y al que le va bien es como, bueno, alguien que llega como al mejor de los mundos, ¿no? Entonces, en el fondo, en este triángulo entre Estado, cuentapropista, sector privado, compuesto también por pymes, por ONGs, complejizar un poco el debate ayudaría a tener, y ese es nuestro objetivo, aportar con conocimiento a este tipo de debates públicos, una lectura que ayuda a buscar puntos de contacto entre los distintos jugadores políticos, institucionales, sociales, y que además, a partir de una mejor definición de cuáles son los verdaderos valores de la sociedad, de manera como más completa, poder tener políticas públicas y debates mejores, ¿no? Muy bien, vamos a seguir tocando temas a nivel nación y en este caso consecuencias, si se quiere, directas de la pandemia y porcentajes que esta también nos dio, nos da y nos va a seguir dando sin dudas, un tema que venimos tratando ya hace bastante tiempo, es decir, no es novedad, pero sí nos refleja un poco cómo continuamos y cuál, si se quiere, es el parámetro que tenemos que tener al momento de discutir o de hablar sobre distintas cuestiones, como ser la educación, porque todo tiene que ver con todo. El desempleo real es del 27% según el observatorio de la UCA. ¿Por qué decimos que se relaciona con educación antes de leer la nota? Porque al fin y al cabo es el punto al que queremos llegar. Porque cuando hablábamos de educación y hablamos de la cantidad de chicos que dejaron el colegio o que priorizaron otras cuestiones ahora en pandemia, hacemos referencia a esto también, a que en muchas oportunidades, en muchos casos, el chico tenía, por ejemplo, ambos padres, vamos a poner un ejemplo, familia tipo, si se quiere, 2 chicos, padre-madre. Cuestión que ambos tenían un trabajo informal, no sé, el padre quizás tenía mayor ingresos para no poner una situación tan trágica, la madre empleada doméstica. En pandemia ambos se quedaron sin trabajo, los 2 chicos iban al colegio y debido a las circunstancias económicas y por ende sociales, surgió la posibilidad, si se quiere, de decir, bueno, o sigo estudiando o salgo a trabajar, las dos cosas no puedo hacer.
Entonces priorizaron el trabajo, priorizaron poder traer un plato de comida a la casa antes de que el chico continúe con sus estudios. Y esto, en la mayoría de los casos, no tiene vuelta atrás. Si se termina el colegio secundario, si estamos hablando de colegio secundario, se lo termina de manera terciaria, por decirlo de alguna forma, se termina a la noche, donde sabemos que los contenidos tampoco son los mismos que tendrían que haber incorporado en su momento, no es ni la forma, ni como uno está predispuesto tampoco de recibirlos. Entonces volvemos a toda esta rueda que conocemos sobre la importancia de la educación, más allá de que sea un derecho y un deber, es una necesidad al día de mañana salir al mercado laboral o bien continuar con una carrera terciaria. Las tasas de trabajo informal aumentaron sistemáticamente en la última década y las condiciones laborales se precarizaron aún más post pandemia. La nota está escrita por Brenda Funes y originalmente es de Perfil. Durante la última década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales de la Argentina muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y laborales no han disminuido, sino que incluso se agravaron. La situación ha empobrecido aún más al cada vez más extendido sector microinformal de la subsistencia. El salario mínimo debería subir 30% para tener el mismo valor adquisitivo que en 2015. En los últimos 10 años, es decir, del 2010 a la fecha, la desocupación se ha mantenido alrededor del 10%, pero lo que creció de manera sistemática es el subempleo informal o también llamados trabajos de indigencia. El empleo informal aumentó de un 12% en 2012 a un 16 o 17% en la actualidad. La verdadera tasa de desempleo debe sumar estos porcentajes para saber el desempleo real, que en realidad es del 27%, explicó el director del Observatorio de la UCA, Agustín Salvia. Los datos fueron difundidos en el estudio La Voz de la Informalidad, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA, en conjunto con la Dirección de Innovación Social de CAF. Crece la informalidad y cae el empleo pleno. La pandemia agravó todo. Los sectores largamente empobrecidos fueron aún más afectados. La crisis actual de COVID-19 generó una importante pérdida de empleos, produciendo más desempleo y mayor desaliento laboral. Esta situación redujo los ingresos laborales reales de los hogares, especialmente en los sectores informales y más pobres, pero también a las clases medias bajas, formales o cuasi informales. Si bien estos sectores informales fueron los primeros en reactivarse frente a la mayor flexibilidad sanitaria, se encontraron con condiciones laborales precarias e inestables. Según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2021 la tasa de desocupación fue del 9,6%. Este número refleja una disminución del 3,5% en relación al primer trimestre del año 2020, 13,1% o 0,6% menor a la del trimestre anterior. Sin embargo, la baja en la tasa de desempleo respondería a que aumentó el trabajo informal y el subempleo. La cuestión planteada por el sociólogo Salvia es que si la persona trabajó una hora de manera remunerada, es considerada ocupada, cuando en realidad se trata de una situación de subempleo inestable con el cual no cubre los ingresos básicos. Es el caso de los vendedores ambulantes, las mujeres que limpian casas, los llamados trapitos que trabajan por hora y no tienen un ingreso fijo. Tienen algún trabajo, pero no es digno. El porcentaje de ocupados sin aportes al sistema de seguridad social continúa en valores elevados. Dentro del grupo de asalariados, el 27,5% se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que el 69,9% de trabajadores independientes no realicen sus aportes jubilatorios. En conjunto, el 46,1% del total de ocupados no participa del sistema de seguridad social. La gente buscó alternativas frente al empleo precario que podía conseguir. También desarrollaron actividades por cuenta propia, todas alternativas para subsistir que fueron aumentando el trabajo informal.
De hecho, todavía no se cubrió el nivel de empleo de antes de la pandemia. Hay 1 o 2 puntos porcentuales que estaban ocupados y fueron cesanteados y pasaron al desaliento. Es decir, que no buscan porque creen que no van a encontrar, lo cual, sumado al alto nivel de subempleo y empleo informal, hace que la tasa de desocupados baje, pero en sí no representa una mejora. Como contraparte, en los últimos 11 años, el empleo pleno no suma más del 45%, es decir, aquellas personas que trabajan en blanco, que tienen regularidad laboral, seguridad social y un ingreso mínimo que les permite cubrir la canasta básica. La situación se desvalece económico producido por los cambios antes mencionados provocó la búsqueda de alternativas que les permitiera sobrellevar la crisis económica. Es así que se vieron en la necesidad de reducir los gastos en general, priorizando la alimentación como principal necesidad que debía ser cubierta. Esto llevó a que en los momentos más críticos dejaran de pagar los servicios básicos del hogar o que les dieran prioridad a los niños en el momento de atender las necesidades básicas. También asistieron a comedores comunitarios, participaron de ollas populares organizadas en su barrio y recibieron alimentos por parte de familiares y conocidos. En aquellos casos en los que alguien de la familia contara con ahorros, estos fueron utilizados y agotados a raíz de la situación de necesidad económica. Asimismo, recurrieron a la solicitud de préstamos a familias y conocidos y créditos a entidades públicas. Reconocieron la importancia de ayudas sociales otorgadas por el gobierno, pero no fueron suficientes. Como decíamos, la nota originalmente está escrita por Brenda Funes, del portal de Perfil, y nos habla sobre el desempleo real, que es del 27% según un observatorio de la UCA. Y como decíamos, si empezamos a comparar esta situación en distintos contextos de la vida, no solamente en lo educativo, podemos entender un poco más qué es lo que está pasando y más que nada lo que se viene de ahora en adelante. Hoy tenemos presencialidad plena y sabemos que faltan muchos alumnos. Entonces, de acá adelante saber que estos van a ser los próximos profesionales, los próximos dirigentes de empresas, las próximas autoridades políticas, directivos de distintas instituciones, entidades públicas. Entonces, conocer todo lo que estamos viviendo ahora, todo lo que están viviendo nuestros jóvenes, por ejemplo, de vuelta, volviendo a la educación, y saber que esto va a marcar también una trayectoria ahora futuro, nos tiene que parar un poco y hacer pensar en lo que estamos viviendo y de vuelta un poco más a futuro. Vamos a continuar de vuelta hablando un poco a nivel nación. En este caso vamos a escucharlo a un sociólogo, Juan Carlos Torres. Hacer política económica en la Argentina es entrar a un laberinto. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, para mí es un gusto enorme recibirlo a Juan Carlos Torres hoy. Acá, vamos a decirlo así, en la televisión, ambiente del que él ha sabido huir muchísimo, muy inteligentemente, a lo largo de su carrera intelectual. Es un gran pensador, una persona que ve con muchísima profundidad el proceso histórico argentino, tiene una gran capacidad de ver la complejidad que hay detrás de los problemas, una pluma extraordinaria, muy placentero leerlo. Ahí hicimos un resumen de lo que es su bibliografía, muchísimo más extensa. Si usted quiere leer los mejores libros sobre origen del peronismo, sobre peronismo y movimiento obrero, vaya a Torre. Si quiere leer ensayos sobre la política después del 2001, lo que él llama los huérfanos de la política, la disolución o la crisis de los partidos, vaya a Torre. Pero también escribió hace muy poco tiempo una maravillosa historia con Elisa Pastoriza sobre Mar del Plata. No es un pasatiempo, es una historia donde trata de ver en Mar del Plata el fenómeno de la integración social de la Argentina y el fenómeno de la desintegración. De eso me gustaría también hablar. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para que le preste atención, porque usted va a estar ante una mente brillante. El último libro de Torre acaba de salir, es este. Ahí lo tenemos. ¿Qué me interesa de esto? El título, Diario de una temporada en el quinto piso, editado por Fernando Fagnani en Edasa, episodios de política económica en los años de Alfonsín,
Pero me interesa otra cosa. El dibujo es un laberinto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué un laberinto? ¿Por qué esa experiencia, Juan Carlos, fue laberíntica? Bueno, comienzo por el principio. Muchas gracias por la invitación. Y comienzo también con una observación, antes de responder a la pregunta, que es que a la vista del cuadro que hizo Carlos en su, digamos, editorial, ¿no? Lo que le estamos pidiendo con este libro es que hagan un paréntesis y me acompañen, ¿no?, a una, qué sé yo, incursión en la historia, una historia ya lejana, ¿no?, y que Carlos quiere de un modo u otro recuperar hoy. Y la quiere recuperar sobre la base de un diseño. Efectivamente, esa etapa, que no la elegí yo, la eligió un inteligente artista gráfico, seguramente luego de leer el libro, ¿no? Habla de un laberinto. Entrar a hacer política económica en la Argentina es entrar a un laberinto, cuyo punto de llegada no se sabe, se lo busca, uno se pierde todo el tiempo. Y se embarca en esa operación, ¿no?, como fue el caso nuestro, un equipo económico hecho de gente de primera, al que yo acompañé, convengamos, yo no soy economista y no pretendí serlo nunca, lo acompañé de cerca y vi de movida, ¿no?, en vivo e indirecto, que es sufrir cada día intensamente, ¿no?, en el quinto piso. Sufrir en el quinto piso en el marco de esa idea, ¿no?, de un laberinto del cual es difícil salir habiendo entrado. La palabra laberinto captura, si ustedes quieren, la sensación que uno tiene recorriendo. ¿Recorriendo qué cosa? Digamos así, el aparato del Estado. Es una palabra muy abstracta. Pero estando en el quinto piso, el aparato del Estado deja de ser el aparato del Estado para convertirse en gobierno. Quiere decir, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, los gerentes de las empresas públicas, con los cuales hay que de un modo u otro lidiar, y a los que hay que de un modo u otro llevar o conducir a una visión de conjunto. Y una dificultad que tuvo este equipo económico fue precisamente esa. Argentina llega a la vuelta a la transición a la democracia, una situación muy difícil, y al principio había una suerte de subestimación de la envergadura de esa crisis. Y la sensación de que uno percibe allí un problema, pero no encuentra una resonancia en esta preocupación que uno tiene, es una, digamos así, es una sensación bastante difícil de sobrellevar, que acentúa más, vuelvo otra vez, esta sensación de moverse en un laberinto. Tratar de un modo u otro de ganar a la administración pública a esta visión de que Argentina está en una situación de gran emergencia, no fue tarea fácil. Te voy a interrumpir para citarte. Bien. Tengo que aclarar algo que no dije. El libro es un diario. Perdón. No es la narración de un historiador, no. Es Torre que todos los días grababa su experiencia. A veces dejó de grabar porque le molestaba la angustia de su propia voz, entonces empezó a escribir. Grababa a compañeros de equipo para que le cuenten sus experiencias también. Sí. No, yo decía, alguien me comentó, ¿qué aplicación la tuya a grabar? Entonces le respondí, tengo un libro de Fernando Enrique Cardoso. 3 tomos. 800, el primer tomo son 800 páginas. Y Cardoso, a diferencia mía, ¿no?, lleva un registro casi cotidiano. Entonces yo digo, vuelvo a lo que decía recién Carlos, ¿no? Esto es un registro en caliente, ¿no? Hoy día meterse en ese libro es entrar en ese clima. Es la narración de alguien que está viviendo lo que narra, pero además con el desdoblamiento, es un librazo, del historiador y del sociólogo que mira eso que está viviendo con categorías traídas desde la biblioteca. Eso es lo que tiene de riquísimo este libro. Pero te quiero citar. Insisto, dice, el hecho curioso es la tranquilidad de espíritu con que desde el vértice del gobierno se contempla esta complicada trayectoria. Es lo que vos estabas diciendo recién,
que es algo que desde el periodismo se puede registrar muy frecuentemente, también en este gobierno. Uno habla con gente que está cerca de Alberto Fernández, no, él está muy tranquilo, no tiene mucha noción de lo que estamos viendo desde afuera. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo interpretás algo que podría ser entendido como indolencia, como otro umbral de sensibilidad? Ustedes desesperados en el equipo económico y Alfonsín, bueno, sí, llevándola. Bueno, inicialmente Alfonsín bien llevándola, pero después claramente deja de tener esa visión inocente. Una inocencia dictada un poco por las circunstancias. Ahí lo tenés. Es difícil encarar una experiencia nueva, ¿no?, sin la sensación de inocencia. Porque llegás a un lugar alfombrado de fracasos y crees que con vos esta vez se va a dar. Y como crees que con vos esta vez se va a dar, porque vas a dar vuelta la página, ¿no?, tenés una visión de vos candorosa de lo que puede llegar a pasar. Esa visión candorosa poco a poco comienza a borronearse. Y la experiencia del primer año de Alfonsín es una que lo llevó a darse cuenta de que las cosas había que encararlas de otra manera. Y fue que le abrió la puerta a gente que, como el equipo económico de su planificación, miraba con ojos inquietos ya de movida. Yo quiero llamar la atención, la primera frase con la que escribo, con la que inicio este diario. La fecha no la tengo, pero digamos, hoy llegué al ministerio con el ánimo caído. Me encuentro con Surrul y me dice, levantame el ánimo. Doy vuelta por el pasillo y me tropiezo con Machinea. Juan Carlos, ¿qué nos pasa? Es decir, este clima de desasosiego, ¿no?, acentuado frente a una emergencia muy complicada, ¿no?, se hacía más intenso, si vos querés, ¿no?, por esa sensación de soledad en el conocimiento de un problema. Y es terrible, ¿no?, caminar, ¿no?, con esa verdad, que es difícil transmitir. Voy a volver a citarte. 23 de marzo del 84. Desde la Secretaría, todavía no estaban en el Ministerio, eran secretario de Planificación. Desde la Secretaría acabamos de enviarle al presidente un memorándum que transcribo a continuación. Inventario de la crisis, le pusiste. Inflación sin precedentes, la más alta del mundo. Producto per cápita inferior al 1970. Producto industrial de 1983 inferior a 1971. Nivel de inversión de principio de la década del 80. Sistema productivo desarticulado por efectos de una política de apertura irresponsable. Deuda externa que equivale a no menos de 5 años de exportaciones. Monto considerable de justas demandas sociales postergadas por la inequitativa política de distribución del ingreso. Administración pública destruida por una gestión democrática para una gestión democrática de gobierno. Sistema financiero orientado a incentivar actividades especulativas y puesto al servicio de intereses de pocos grupos económicos. Descontrolado déficit fiscal. Es como un retrato. Este inventario uno lo podría haber leído 10 veces desde entonces hasta acá. Totalmente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué persiste este inventario a lo largo de 30 y pico de años? No, lo siento mucho, no puedo decirlo. No, lo siento mucho, no. No tengo la bola de cristal. Yo puedo hablar de lo que vi. Pero lo que vi estas dificultades que tuvimos al comienzo, que es lanzar una nave, digamos, con la dirección de un puerto de llegada en medio de las aguas turbulentas que acabas de reconstruir vos, que acabas de escribir vos. Y digo, no fue fácil, ¿no?, conducir esa nave en ese contexto. Ahora, ¿por qué las aguas argentinas progresivamente o de tanto en tanto se vuelven turbulentas, ¿no? Bueno, eso mejor hablarlo con algún economista que pueda hablar del conflicto distributivo como la clave de Argentina. Un conflicto distributivo que se repone cada vez, porque no se resuelve. Y no se resuelve y nos coloca en estas circunstancias. Te hago una pregunta en relación con esto que estás diciendo. Mucha gente, muchos economistas te citan a vos. El último que recuerdo lo mencioné hoy por otro motivo, que es Rapetti. Cuando vos hablás de que la historia argentina está recorrida por un impulso igualitario. Y ese impulso igualitario, que uno lo vería como una virtud,
de la sociedad argentina, como una aspiración plausible, aceptable, se convierte en un problema, porque nos hace ilusionar con vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Cuánto vos le echás la culpa a este problema, si crees que es un problema? Estaba pensando sobre esto, en otro orden de cosas, llego enseguida a donde vos querés ir, ¿no? Y pensaba, un pensamiento curioso, los beneficios de la inflación. ¿Cuáles son los beneficios de la inflación? Que caminás en medio de la sombra, en la oscuridad, todo se borronea. El problema es cuando viene la estabilidad. La estabilidad, te mirás al espejo y advertís el lugar en que quedaste. Y uno de los problemas que tiene la Argentina es que nadie está satisfecho con el lugar que tiene. El lugar en que quedaste es en general es producto de una insatisfacción. ¿Por qué? Porque venís a tus espaldas con una tradición cultural, que en su momento yo, citando por supuesto a otros mejores que yo, ¿no?, dije la consigna "Naides es más que Naides". Y la consigna "Naides es más que Naides", que motoriza esta aspiración igualitaria, ¿no?, es una fuente de controversia permanente. Porque esas expectativas, no siempre tienen su concreción en resultados concretos. Y ahí viene entonces un desafío. ¿Cómo se puede armar o gobernar un país, ¿no?, siempre expuesto a este contraste entre expectativas crecientes y resultados bastante pobres? Ahí se repone permanentemente el conflicto distributivo. Y ahí entonces yo me dije, ¿cómo se sale de esta jugada, la más de las veces difícil y para ciertos gobiernos mortal? A través, me permitís un dislate quizás, sociología de la paciencia. ¿Qué es la sociología de la paciencia, no? Bueno, pon entre paréntesis la gratificación inmediata. Y esta vez no vas a tener todo hoy, mañana, hoy. ¿Y por qué diablos vos vas a abdicar a tus justas demandas? ¿Por qué vos vas a poner entre paréntesis el resultado al que vos buscás? Ese que está escrito en algún lugar, ¿no?, de tu horizonte, que es un progreso general, un progreso personal. Y ahí fue cuando yo me dije, bueno, sociología de la paciencia. ¿Sobre qué descansa la sociología de la paciencia? Inexistente en la Argentina, por cierto, ¿no? ¿Cómo puede uno activar una sociología de la paciencia? Bueno, hay dos recursos. Yo no quiero ser ingenioso, ¿no? Se me ocurrieron dos ideas. Uno, uso una frase tuya, un liderazgo, ¿no?, capaz de tener una visión de futuro y un respaldo político que haga sostenible a lo largo del tiempo esa visión de futuro. A mí me parece muy importante sostener en el tiempo la iniciativa. Este país, que por tantas razones nos es muy difícil de manejar, que nos produce una sensación de impotencia todo el tiempo, genera una suerte que llamamos patología de la política, que es la espada de San Jorge. La espada de San Jorge que viene a cortar de una vez por todas de cuajo el dragón que anida en la Argentina y darlo vuelta como se da vuelta un guante. Yo creo que esa visión, comprensible desde un punto de vista psicológico, es políticamente discutible, porque nos embarca en una secuencia que su consecuencia es activar el poder fenomenal de veto que tiene la sociedad argentina. Un poder de veto que ha hecho inclinar a dictaduras militares, inclusive a grandes liderazgos democráticos. Entonces, estaba pensando que este laberinto, que está animado, ¿no?, por esta tensión entre un país que tiene una población que tiene justas y explicables aspiraciones, y unos resultados concretos, bastante mezquinos, la mayoría de las veces, ¿no?, nos coloca siempre el desafío, ¿cómo se sale de ahí? Se me ocurrió que una manera de salir de eso, ¿no?, es, como vos decías, que es un líder político. Una famosa definición de Howard Gardner. Alguien que puede contar una historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero ese dónde vamos es el futuro.
Y unos problemas que tiene la Argentina, aquí hago una digresión aparte, es que es un país que es, digamos así, como muy hospitalario, con lo que Fernando Henrique Cardoso llamó las utopías regresivas. De tanto en tanto aparecen, ¿no?, la posibilidad de vivir con lo nuestro. El futuro, que se lo coloca en términos de una restauración. Volver a un pasado. La Argentina en un incesante camino hacia atrás, ¿no? Solo mencionar aquí una imagen bíblica en donde se dice la mujer de Lot: ojo con mirar para atrás, hay que salir. Y el que mira para atrás se queda como en una estatua de sal, y ella se da vuelta para atrás, ¿no?, y se queda convertida en una estatua de sal. Bien, acá los argentinos, ¿no?, caminamos con los ojos en la nuca y condenados, pienso yo, a esa sensación de... El libro, cuando uno lo lee, bueno, yo tengo la deformación del periodista, que estamos siempre tratando de entender qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, puede ser que sea un sesgo que traiciona lo que vos escribís. Tiene mucha actualidad, muchísima actualidad, porque está el problema de la inflación, está el problema de un equipo económico que intenta llevar adelante una idea con mucha adversidad dentro del propio equipo político, pero hay algo que es irreconciliable entre aquella Argentina y esta, donde son dos países. Y de eso te quiero preguntar. Acá el gran actor es el sindicalismo. Es la preocupación que ustedes tenían todo el tiempo de cómo atraer al peronismo y volverlo cómplice de la restauración democrática, pero con eso venían demandas que perjudicaban la estabilidad económica. Y hoy el sindicalismo, vos escribiste un artículo hace poco sobre a propósito del 17 de octubre y el significado de la sede de la CGT, se ha transformado en una especie de minoría representante de privilegiados frente a otro panorama, que es el de la pobreza y, si querés, los movimientos sociales. Entonces, este país es un país donde no había 50% de pobreza, y en este que vivimos hoy sí. ¿Qué significa 50% de pobreza? Bueno, le estás preguntando a una persona que ya tiene sus años encima y tiene memoria, por lo tanto. Yo recuerdo, pues sabía que podías venir con una pregunta de ese tipo, dado tu interés por el tema de la pobreza. Yo recuerdo, década del 60, yo frente al Congreso, en la plaza del Congreso, y veo venir por Entre Ríos hacia Rivadavia una multitud, trabajadores, uno vivía en esa época en sus mamelucos azules, ¿no?, gritando: aquí están, estos son los muchachos de Bandor. Esa imagen formidable que pautaba la vida argentina, aquí están los muchachos de Bandor, la vemos 10 años más tarde en la Plaza de Mayo, pero ya no es Bandor, sino es Miguel, ¿no?, que lleva y conmueve el gobierno de Isabel y de Rodrigazo. Estas son postales del pasado, sin duda, como vos estás diciendo, porque hacen referencia a un mundo, el mundo de los trabajadores formales e industriales, que no digo que se ha achicado, pero ciertamente no es incorporador, por razones que tienen que ver no por la malicia de los empresarios, sino porque las empresas se modernizan. Y entonces ha ido, de un modo u otro, generándose a los costados ese otro mundo. Yo estoy ahí en este gobierno en el año 83-84 y sale un número escalofriante. Para mí fue un shock cultural, para mí, para tantos otros. Un trabajo de Index CEPAL en Argentina, 1983-84, 22% de hogares en el límite de la pobreza. Digo, es un escándalo, ¿cómo puede ser? Es decir, este país tenía pobre, pero no tenía pobreza. Es decir, la situación de ser pobre era contingente, hoy perdías un trabajo, mañana no tenías. Pobreza es una playa de estacionamiento. Y lo notable de la Argentina es esta playa de estacionamiento que ha ido de un modo u otro, ¿no?, anchándose, y ha sacado la pobreza de donde estaba, en los recónditos lugares de la Argentina profunda, y lo ha colocado aquí, en las grandes periferias urbanas, con las cuales se convive. Esa pobreza hoy día tiene que nos acerca. Me acuerdo, después del 2001 se comenzó a hablar de la latinoamericanización de la Argentina. Bueno, convengamos, efectivamente, desde un punto de vista de retrato social, Argentina se parece así, ¿no?,
a muchos países latinoamericanos que han convivido por años, ¿no?, con un mundo de la pobreza. La novedad de la Argentina, y este es el toque argentino, siempre tenemos una peculiaridad, allí donde estamos en medio de una tendencia. Y la peculiaridad consiste, en este caso, es que este paisaje social de la pobreza es pobreza en movimiento. La novedad de la Argentina es la pobreza en movimiento, no apenas la pobreza, todo bien, ¿no? Pero la novedad es la pobreza en movimiento. Y una pobreza en movimiento que se nutre de un recurso argentino que se va transmitiendo de generación en generación, que es la capacidad organizativa. Esa capacidad organizativa ha hecho que estas multitudes se pongan en movimiento todo el tiempo. Y hoy día han logrado algo extraordinario, que el Ministerio de Trabajo le da un sello de reconocimiento y en paralelo a la CGT de los trabajadores formales, hay una CGT que han tenido que crear un registro aparte, porque no había manera, ¿no? La CGT de los trabajadores que no tienen patrón. Y entonces esta CGT o este sindicalismo de los que no tienen patrón, ¿no?, ¿cuál es el alter? ¿Con quién? Bueno, es el Estado. Es el Estado el que es su contraparte. Entonces la política social, y yo creo que aquí en más, ¿no?, ya no es apenas un atributo de los gobiernos, sino que es el fruto de una negociación entre este actor, los pobres, organizados, ¿no?, que de un modo u otro discuten lo que le puede dar el Estado. De aquí ha surgido esta idea de qué lugar para este mundo de los pobres que se muevan. Bueno, Juan Grabois no lo dice, Juan Grabois lo hizo una y otra vez, la economía popular. ¿Bien? Digamos que este sindicalismo de los que no tienen patrón discutiría con el gobierno para que el gobierno le provea a esta economía popular, ¿bien?, de los créditos para comprar sus herramientas, ¿no?, de los salarios para financiar su mano de obra, y crear así una economía en paralelo, ¿no?, pero que tenga una economía en paralelo a la economía que conocemos, la economía de los trabajos del mundo formal, pero que tiene una virtud, ¿no?, que es la de dar empleo. La Argentina no produce empleo, y el camino para producir empleo viene por este lado. Y entonces, si queremos una Argentina sin desocupados, ¿no?, tenemos que empezar a convivir con este fenómeno. Un fenómeno para el cual la sociología no nos había preparado. Yo me he pasado años leyendo la sociología diciendo la movilización de los desocupados es un fenómeno improbable. Bueno, hasta que se produjo. Y para nosotros se produjo. Y está con nosotros. Juan Carlos Torres, seguiría toda la noche. Sí. Muchas gracias. Bien. Diario de una temporada en el 5º piso. Búsquelo, léalo, le va a hacer trabajar la cabeza y va a tener a través del pasado una visión inteligentísima del presente y, como que acaba de ver, del futuro. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, igual, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Vamos ahora a un corte. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria fuera frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alentados en este país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.